Número 1. Paz durante un día. Durante la Navidad de 1914, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes y los ingleses bajaron sus armas y cruzaron a tierras neutras para celebrar juntos. Intercambiaron comida, jugaron cartas, cantaron e incluso asistieron a entierros de cada lado. Número 2. Entierro extraño. Los egipcios enterraban a las mujeres más bellas en tierra húmeda para que el cuerpo se descompusiera más rápido y así evitar la necrofilia. Número 3. El guerrero Atuey. Antes de que fuera quemado vivo por los españoles, el primer rebelde de América, Atuey, defendió con gran honor las islas del Caribe. Los españoles le preguntaban si quería aceptar la cristiandad e ir al cielo. Atuey preguntó que si los españoles iban al cielo, y al recibir una respuesta afirmativa, contestó que él prefería ir al infierno que encontrarse con personas tan crueles en el otro mundo. Número 4. Salvado por la campana. En la Edad Media, a veces creían que algunos heridos estaban muertos. Cuando abrían el cajón en donde los tenían, se veían rasguños, pues los habían asfixiado, ya que no estaban muertos. Para evitar eso, se les enterraba con una cuerda en las manos, la cual si se movían hacía mover y sonar la campana. De ahí viene el dicho, salvado por la campana. Número 5. El jefe de panaderos del Titanic. Sí, el jefe de panaderos del Titanic se fortificó a sí mismo con una gran cantidad de alcohol. Se sostuvo de una parte del barco y duró por horas en el agua congelada debido a que no había espacio en los botes, y sobrevivió. Número 6. Un soldado desorientado. Un soldado japonés que no sabía que la guerra había terminado se escondió en la jungla por 29 años cazando anguilas y criando cerdos para poder sobrevivir. Número 7. Rusia y Japón siguen en guerra. Sí, técnicamente Japón y Rusia todavía están en guerra, ya que ninguno de los dos países han firmado el acuerdo de paz para terminar con la Segunda Guerra Mundial. Número 8. Un nacimiento, un fallecimiento. Leonardo da Vinci falleció el mismo año que Hernán Cortés hace su primera expedición desde Cuba hacia el actual México, en 1519. Número 9. Buena paga en Egipto. En Egipto, cuando un médico realizaba una operación con éxito a un noble, recibía 10 sidos de plata. Esta suma equivalía a 450 días de trabajo de un carpintero. Número 10. Holanda es el país con las personas más altas del mundo. Número 11. La bandera más antigua. La bandera más antigua del mundo es la de Dinamarca. Aparece documentada en un texto dañés el año 1478 y en una obra holandesa fechada cientos años antes. Número 12. El español es más difícil que el inglés. Sí, el idioma español es considerado el más difícil de aprender, debido a que varias palabras pueden significar lo mismo, ya que tiene una gran variedad de conjugaciones y acentos, por lo cual tienes una mayor ventaja para aprender los demás idiomas. Número 13. Una lengua sin forma escrita. En África del Norte se habla una lengua llamada bereber, que no tiene forma escrita. Número 14. ¿Sabías que la zona de México, conocida como Yucatán, viene de la conquista cuando un español le preguntó a un indígena cómo llamaban ellos a ese lugar? El indio le dijo, Yucatán. Lo que el español no sabía era que le estaba contestando, no soy de aquí. Número 15. Australia, un peligro total. En Australia casi todo quiere matarte, pero lo más peligroso es el sol. Número 16. Una bandera con dos escudos.
La bandera paraguaya se destaca por tener dos escudos, uno en el anverso y otro en el reverso, por lo cual es única en el mundo. Número 17. La bandera de México es considerada la más bonita del mundo. Número 18. El idioma de los negocios. El idioma inglés es la lengua oficial en exactamente 57 países y además se considera como una lengua internacional para los negocios. Número 19. ¿Sabías que cada billete de euro viene representado por un estilo arquitectónico distinto? Desde la época clásica en los billetes de 5 a la contemporánea en los de 500. Número 20. El internet más rápido del mundo. Sí, en un país existe el internet más rápido del mundo, y ese país es Corea del Sur. Número 21. ¿Sabías que en México la Guardia Nacional se creó en 1846 para defender el país de la invasión de Estados Unidos? Posteriormente, de 1862 a 1867, participó en la resistencia a la Segunda Intervención Francesa. Número 22. ¿Sabías que los países ricos, que son el 20% de la población, tienen el 80% de las riquezas del mundo? Mientras que los países pobres, que son el 80%, tienen el 20% de las riquezas restantes. Número 23. Un soldado de 8 años. El soldado más joven de la Primera Guerra Mundial tenía solo 8 años y su nombre era Monsilo Gandri, de origen serbio. Número 24. La televisión a color. La televisión a color fue creada por Guillermo González Camarena, un mexicano. Fue la primera televisión patentada en Estados Unidos y México, y hasta se utiliza en la NASA. Número 25. Los piratas y el parche negro. Los piratas llevaban un parche negro en el ojo para ver mejor en la oscuridad. Número 26. Popeye existió en la vida real. Frank Rocky Figger fue la inspiración de Popeye. Fue un marinero polaco asentado en Illinois que andaba enredado en peleas y grescas. Conocido por su descomunal fuerza, hizo correr a contrincantes mucho más grandes que él. Número 27. ¿Sabías que María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina fue la esposa del emperador de México, Maximiliano Habsburgo? No solo fue emperatriz de México, sino que además fue archiduquesa de Austria, princesa de Lodomeria, Dalmacia, Eslovenia, Croacia, Galicia y Hungría. Número 28. ¿Sabías que un 27 de diciembre, pero de 1822, nacía Louis Pasteur, el científico que formuló la teoría microbiana de la enfermedad, que modificó la idea de cómo se transmiten las infecciones y condujo al desarrollo de antisépticos, cambiando la asistencia médica para siempre? Número 29. Los Reyes Magos. Sí, los Reyes Magos de Oriente, o simplemente Reyes Magos, es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que tras el nacimiento de Jesús de Nazaret acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, tales como oro, incienso y mirra. Número 30. ¿Sabías que el inventor del sonido estéreo, Alan Bunley, murió antes de llegar a los 40? Pero a pesar de ello, su legado dentro del mundo de la grabación llega a nuestros días. Número 31. ¿Sabías que el 7 de enero de 1610, Galileo descubre las lunas mayores de Júpiter? En 1610, tras dirigir Galileo Galilei su telescopio de 50 aumentos, descubrió las 4 lunas de Júpiter.
los posteriormente conocidos como satélites galileanos, y que nombró utilizando números romanos. Número 32. Un japonés sobreviviente. El japonés que sobrevivió al hundimiento del Titanic, Masabumi Ozono, fue tachado de cobarde en su país por no morir con los demás pasajeros. Número 33. El verdadero inventor de la radio. Nikola Tesla es el verdadero inventor de la radio. Tesla fue un gran científico, pero muy poco práctico. Marconi patentó la radio que él había descubierto y ganó el Nobel.